Buenos días a todos, gracia y paz para sus vidas. Los niños tienen un tiempo especial, en la escuela dominical pueden pasar al salón de al lado. Las mamás con niños pequeños igual estamos transmitiendo el culto en vivo en el salón de al lado. Tienen un sofá, un lugar para poder estar con sus hijos más pequeñitos y también escuchando y meditando en la palabra de Dios. A los que nos están visitando por primera vez, bienvenidos. Nos alegra poder estar con ustedes, compartir. Al final del culto pueden acercarse a mi persona, soy el pastor Osmar Mendoza, o con cualquier hermano. A los hermanos antiguos, por favor, acérquense a los nuevos, saluden, ámenlos con la paz y la gracia del Evangelio. Así que recomendación para todos. Amén, bienvenidos. Que en esta iglesia puedan tener el amor de Cristo y la palabra de Dios no diluida ni adulterada. Estamos en una serie de la primera carta de Pedro y vamos a abrir nuestras Biblias para continuar en esta serie. Y vamos a ver cómo podemos tener una vida feliz en un mundo caído. Así que abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 8 al verso 12. Dice la palabra del Señor: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Inclina tu rostro ahí donde estás y podamos orar. Amado Dios, bendito Rey, eterno y soberano Dios, Creador de todo, Señor, gracias, Padre, porque en esta mañana en ti subsisten todas las cosas, Señor. Y eso incluye nuestros cuerpos, incluye esta iglesia, incluye estas bancas, incluye todo lo que vemos y conocemos, Señor. Cada molécula de la materia está sostenida por el poder de tu palabra, Señor. Y hoy queremos ser sometidos a ella, Señor. Que tu palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, romper las coyunturas, Señor. Todo lo que está mal, todo lo que no te agrada, y que el Evangelio transforme a todos aquellos que aún no te conocen, Señor, y aquellos que te conocen que puedan crecer en consagración y en santidad a ti, Señor. Dame sabiduría y gracia para predicar tu palabra, exponer el texto en amor, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Amén. El mundo a lo largo de la historia ha intentado encontrar el secreto de la verdadera felicidad. Algunos han intentado encontrarla en una buena educación, otros en felicidad, el amor verdadero. Algunos han estado más cerca que otros, pero al final todos se han dado cuenta que es pasajero o efímero la búsqueda de la felicidad en placeres que normalmente son cortos y temporales. Pedro en esta carta y en esta porción de la carta nos está dando la mejor forma en la que nosotros podemos vivir felices en un mundo caído. Lo que Dios hizo, lo que Él nos dio a conocer a través de Cristo Jesús, es lo que puede darnos verdadera felicidad. Es lo que nuestra mente debería estar cada día meditando. Él nos ha mostrado algunas verdades en el capítulo 1. En primer lugar, que somos herederos de una promesa que es inmarchitable, que no perece, que no cambia. En segundo lugar, que hemos sido hechos hijos de Dios, adoptados según su sangre preciosa en el previo conocimiento de Dios que nos amó. Luego nos ha mostrado que Él nos ha llamado de tinieblas a su luz admirable para que tú y yo andemos en una santidad, apartados de todo lo que no agrada a Dios. Entonces, la verdadera felicidad está centrada en que tú y yo podamos entender el Evangelio.
hoy vamos a meditar en cómo podemos vivir en un mundo caído, como aquellos que hemos recibido misericordia, que somos peregrinos en un mundo caído, podemos, a pesar del sufrimiento, a pesar de la persecución, poder vivir bien, poder vivir de una manera digna, poder vivir de una manera que agrada a Dios. Eclesiastés es uno de los libros en el cual el rey Salomón, al final de sus vidas, está meditando en la triste realidad de la vida debajo del sol. Entonces, el rey Salomón está en el libro de Eclesiastés siempre haciendo un contraste en la vida debajo del sol, como haciéndonos referencia a que por encima del sol hay una vida mejor. Entonces él medita siempre esta vida debajo del sol, muchas veces sin tomar en cuenta a Dios. Y el rey Salomón se da cuenta que no existe verdadero contentamiento, no existe verdadero gozo en esta vida debajo del sol. Salomón se llegó a dar cuenta que ni los trabajos, ni las riquezas, ni la inteligencia, nada podía darle verdadera felicidad. Él concluye una y otra vez en el libro de Eclesiastés que todo era vanidad. Todo era correr tras el viento, todo era querer encontrar algo que nunca va a saciarlos. Eclesiastés capítulo 4 del 1 al 3 dice: entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Y he aquí vi lágrimas de los oprimidos, sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. El rey Salomón está meditando en cómo el mundo es injusto, cómo el mundo es duro. Pero Pedro quiere hacer reflexionar a los creyentes expatriados, perseguidos por creer en Jesús, que hay una forma de estar gozoso, que hay una forma de poder vivir bien en este mundo caído. Los creyentes, al contrario, deben amar la vida. Eso es una de las partes en el verso 10 de nuestro pasaje. 1 Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. El creyente es el que ama la vida. El creyente es el que puede disfrutar de las misericordias de Dios, como dice Jeremías, que se renuevan cada mañana. A pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, los extranjeros, expatriados, perseguidos por causa de Cristo, podían vivir de una forma buena. Y hoy quiero que meditemos en esta verdad. Creyentes, podemos ser felices y bendecidos en un mundo caído cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha enseñado. Una vez más, creyentes, podemos ser felices en un mundo caído cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha enseñado, sin importar el sufrimiento que esté. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primero, creyente puede ser feliz en un mundo caído cuando eres de bendición para otros. Verso 8 y 9. Creyente puede ser feliz en un mundo caído cuando eres de bendición para otros. Dice el verso 8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pedro empieza esta sección de su carta diciendo: en conclusión. La Reina Valera dice: por lo demás. Y Pedro ya habló a sus lectores acerca de la vida en este mundo hostil. Capítulo 2, verso 10 en adelante. Y nos ha mostrado cómo debemos relacionarnos con los gentiles, con aquellos que no conocen a Dios. Y la forma era dándoles ejemplo. Siendo alguien que bendice y no maldice. En segundo lugar, Pedro nos muestra cómo relacionarnos con la autoridad civil, con el gobierno. En un mundo caído debemos sujetarnos al gobierno. Él termina esta sección diciendo: honrad a todos los hombres, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Como mostrándonos cómo debemos relacionarnos en esas 4 esferas de la vida. Él además nos muestra
cómo debemos relacionarnos en el entorno laboral, y habla un poco de los siervos y de los esclavos, cómo deben estar sujetos a sus amos. Entonces eso nos ha predicado Luisito, si ustedes recuerdan ese domingo, y luego entra a hablarnos acerca de la relación de la familia, del matrimonio, que es lo que hemos visto la semana pasada. Y nos va mostrando cómo vivimos a la luz del Evangelio en estas áreas de la vida. Y ahora Pedro entra aquí diciendo, por lo demás, en conclusión, y eso significa en todas las demás áreas, en todo aquello que no hemos hablado, en todas las otras áreas de sus vidas, ustedes deben glorificar a Dios. El propósito final es glorificar a Dios en la forma en la que reaccionas, en la forma en la que tu actitud es correcta. ¿Y cómo es tu actitud correcta? Ahí Pedro nos enseña algunas cosas de tener una actitud correcta. Estamos en un mundo caído, hay hostilidad. Recuerden, la audiencia está sufriendo. Pedro empieza la carta diciendo a los expatriados en Ponto, Galacia, Bitinia. Entonces, son creyentes, hermanos, que están siendo perseguidos a causa de Cristo. Entonces, imagínate lo difícil que es para un creyente perseguido a causa de Cristo decirle, tú ten gozo, tú compórtate, tú sé compasivo, sé fraternal. Y vamos a meditar rápidamente en estas verdades que nos muestran cuál es la actitud que debemos tener tú y yo en medio del sufrimiento, y no solo en medio del sufrimiento, sino la actitud que debemos tener como creyentes. Es lo que debe marcar nuestra forma de ser y de vivir. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado misericordia. Porque Cristo Jesús ha dado el precio por nuestros pecados. Esa es la razón. Esto no es una lista de demandas que debes cumplir para ser moralmente mejor, sino es una lista que Dios te da porque ahora Él te ha hecho un hijo y ahora puedes cumplirlas. Porque has recibido misericordia y ahora puedes ser misericordioso con otros. Dice la primera, dice ser de un mismo sentir. Literalmente significa ser armonioso, estar en armonía. Como creyentes, como hermanos, necesitamos estar en una armonía, manteniendo un único compromiso con la verdad. La unidad de la iglesia, la unidad de los escogidos de Dios debe ser de un mismo sentir. Hermano, podemos tener diferencias sociales, diferencias culturales, diferencias económicas, cualquier tipo de diferencia, pero tú y yo tenemos un punto en el que estamos totalmente unidos y ligados, y es Cristo Jesús, es el Evangelio. Por eso es que tú y yo debemos ser de un mismo sentir, de un mismo modo de pensar, tener esa armonía. Aunque los creyentes no estemos de acuerdo con todo, debemos tener un mismo sentir en Cristo, una misma humildad. Tú tienes que saber que ese hermano que no te cae bien es un hermano por el cual Dios también ha pagado el precio de sus pecados en la cruz del Calvario. La misma sangre que ha sido derramada por tu vida en la cruz del Calvario ha sido derramada por tu hermano que no te cae también en la cruz del Calvario. Y eso es glorioso. Eso te permite ver y ser de un mismo sentir con él, saber el mismo sacrificio, el mismo dolor, la misma ira de Dios que ha caído sobre Cristo Jesús por mi vida, también ha caído por mi hermano. Y es mi hermano, Dios lo ama, Dios lo ha redimido, Dios lo ha restaurado. Por eso es que yo puedo ser de un mismo sentir con cada persona que es parte de la iglesia. Ese mismo sentir está en Cristo Jesús. Pablo en la carta de Filipenses capítulo 1, verso 27, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio. De modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. Pablo está diciéndoles, yo quiero, cuando los vea, llegue a Filipos y ustedes sean de un mismo sentir, estén unánimes en la fe, porque hay adversarios, porque hay gente hostil. ¿Y cómo ustedes van a ir en contra de esa hostilidad? Estando unidos, ser de ese mismo sentir, hermano.
Entonces, a pesar de las diferencias teológicas que podamos tener con muchos hermanos en Cristo, debemos estar unidos en lo principal y esencial que es el Evangelio. Yo sé que hay algunos que no son hermanos porque directamente han entrado en herejías que van en contra de la palabra de Dios y no son nuestros hermanos. Y hay que decirlo claramente, no son nuestros hermanos porque van en contra de la palabra de Dios, predican ideas humanistas acerca de Dios, predican emociones acerca de Dios, pero no predican al Dios de la Escritura. Pero yo sé que tenemos otros hermanos con los cuales tenemos algunos puntos teológicos en los cuales estamos un poco conflictuados. A ese yo necesito amarlo. A ese necesito ser de un mismo sentir. Saber que mi hermano tiene la gracia de Cristo Jesús como yo la tengo. Ambos hemos recibido esa misericordia. Eso te permite ser de un mismo sentir con cada hermano. En segundo lugar dice compasivo. Compasivo. Y esto significa tener la actitud correcta hacia hacia la necesidad de alguien. Tener el mismo sentimiento. Eso significa que si mi hermano está sufriendo y yo me compadezco de él, yo también debería sentir ese sufrimiento con él. Me estoy compadeciendo, estoy mezclando mis sentimientos con los de él. Lo que mi hermano está sintiendo en ese momento, yo también necesito ser parte de eso. Y eso es algo que Pablo nos dice: lloren con los que lloren, rían con los que rían, ¿no? Sufran con los que sufran. Ustedes necesitan ser compasivos, ser considerados. Puede ser, hermano, que tú estés viviendo un tiempo en el que no estás sufriendo, terminaba la semana pasada, que no hay persecución en tu vida, que las cosas están bien, que quizás la crisis financiera del país no te está afectando, estás viviendo bien. Esa parte de tu vida en la cual estás viviendo bien, Dios quiere que seas compasivo con el sufrimiento de otros. Porque hay hermanos dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad local, al que ves cada domingo, que quizás está sin comer algún día de la semana, que quizás no tiene para el transporte, y nosotros muchas veces ni siquiera estamos enterados, no somos compasivos con ellos. Entonces, si a mí Dios me está permitiendo tener una estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad espiritual, y mi hermano está pasando por una crisis en cualquier área, yo necesito ser compasivo con él, necesito sufrir con él. Porque siempre, si somos creyentes, vamos a estar unidos al cuerpo de Cristo, y si una de las extremidades del cuerpo está sufriendo, otra extremidad tiene que dolerse. Somos un cuerpo, es la forma en la que Pablo nos muestra. Si a mí me duele el pie, yo tengo gota, así que muchas veces me duele el pie, el codo, el tobillo, todo, cualquier articulación. Pero eso afecta a todo, eso afecta a mi estado de ánimo porque es un dolor muy profundo, eso afecta a muchas cosas. Entonces yo no puedo agarrar y sacarme el dedo y botarlo. Lo mismo, hermano, si alguien en el cuerpo de Cristo sufre, la otra extremidad tiene que sufrir, tiene que dolerte, tienes que ser compasivo. Los creyentes no podemos ser insensibles, no podemos ser indiferentes, necesitamos ser compasivos. Y en medio de esa compasión recordarle el evangelio a mi hermano y juntos llegar a Cristo. Y eso nos lleva al tercer factor que dice fraternalmente. Fraternalmente es una palabra que proviene del verbo fileo, que es amar. Amar de una forma de hermanos, de familia. Y esa es la forma en la que Pablo quiere que nosotros como creyentes, Pedro quiere que nosotros como creyentes estemos unidos, primero siendo de un mismo sentir, luego compadeciéndonos los unos por los otros, en tercer lugar siendo fraternales, amando como a un hermano, como a alguien que ahora es parte de tu familia. Una vez más, ¿por qué es parte de tu familia? Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo ha sido derramada también por él, por tu hermano. Cristo es quien nos une. Eso es la verdad más hermosa. Mi hermano estuvo en los pensamientos de Cristo mientras Cristo estaba sufriendo en la cruz del Calvario. Cristo estaba pensando en cada hombre en toda la historia que él iba a redimir. Cristo estaba en esa cruz sabiendo quiénes eran los que iban a creer,
sabiendo sus discípulos, Él nos muestra esto en la oración que Él tiene previa al pretorio en el Evangelio de Juan. Él empieza a orar por todos y Él dice, por los que aún van a venir, por los que te van a conocer. Él ora por nosotros. De alguna forma, cada creyente en toda la historia estuvo plasmado en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. Y ese hermano que tú tienes al lado es tu hermano hoy porque la cruz de Cristo lo ha adoptado como hijo. Así que eso es algo que debemos practicar, hermanos, ser fraternos. Por eso es que nosotros en la iglesia decimos hermano, 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 ¿no? Algunos se hacen la burla, ¿no? Ahí afuera, cuando tú vas, los hermanitos y no sé qué, pero es esta verdad. Decimos hermano no como un cliché, no como algo que nos hace algo más cool o algo así, no, hay una realidad espiritual. La sangre de Cristo que ha adoptado a cada persona en toda la historia de la humanidad nos ha hecho familia, nos ha hecho hermanos en Cristo Jesús. Fraternalmente, misericordiosos, es el cuarto factor. Y misericordia, esta palabra tiene que ver con algo que está relacionado con las entrañas, con los órganos internos, con los intestinos. Entonces, cuando yo soy misericordioso, es un afecto tan grande que me afecta, tiene un impacto dentro de mí, en mis vísceras, en mis entrañas. En español nosotros decimos a veces, te amo entrañablemente. Esa es la misericordia, sale de aquí, de lo profundo. Entonces, yo necesito ser misericordioso, tener un afecto por los hermanos que tenga un impacto interno en mí, que realmente yo pueda amarlo, servirlo. Y finalmente Él dice, de un espíritu humilde. Y esto tiene que ver con que no me siento más que nadie, no me siento mejor que mi hermano. Esa humildad me permite saber que es mi hermano, que somos iguales en Cristo Jesús, del mismo valor, somos iguales en salvación. Y eso me permite ser compasivo, ser amable, ser de bendición. Entonces, hermanos, son estas verdades. Nosotros, si has recibido misericordia, si Dios te ha sacado de tinieblas a su luz admirable, si ahora eres santo como Él es santo, estoy repitiendo todo el capítulo 1 y capítulo 2, necesitas ser de un mismo sentir con tus hermanos, compasivo, fraternal, misericordioso y de un espíritu humilde que no te hace sentir más que nadie. Y eso tiene que ver, debemos de tener la actitud correcta. Ahora, en segundo lugar, necesitamos tener la respuesta oportuna y eso nos lleva al verso 9. ¿Cuál es nuestra respuesta? No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien siendo de bendición, sino más bien bendiciendo porque fuisteis llamado con el propósito de heredar bendición. Tener la respuesta oportuna, la que Dios quiere, no la que mi sentimiento quiere, no la que mi emoción en ese momento quiere. Hermano, nosotros somos creyentes. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el sello de la promesa, es la garantía de que tú puedes ir en contra del pecado, ir en contra de tus emociones, ir en contra de tus sentimientos. Hay alguien mayor hoy en ti si has creído. Y ese alguien te permite no devolver mal por mal, no devolver insulto por insulto, sino más bien ser de bendición. Y esto es el primer punto. ¿Quieres ser feliz mientras estás de este lado de la eternidad? Sé de bendición para otros. Sé de bendición. Pastor, ¿cómo soy de bendición? Lo hemos dicho, siendo compasivo, siendo de un mismo sentir, siendo fraternal, misericordioso, humilde, no devolviendo mal por mal, no devolviendo insulto por insulto. Así somos de bendición. Esa es una marca de ser una mujer, un hombre de Dios que está bendiciendo a otros. Está bendiciendo a otros con su actitud, está bendiciendo a otros con su forma de responder. Pablo les está instando, Pedro
Pedro les está instando, ustedes deben dar la respuesta oportuna y correcta. Ahora, recuerden, ¿qué estaba pasando con la iglesia? Estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, y esto hace más difícil esta verdad. Esto no es simplemente que no han saludado al hermano tanto cuando entra al culto el domingo, o no han hecho tal cosa en tal culto, o la canción no estaba bonita, o ha desafinado una nota. No está hablando de estas cosas. Hay una persecución real. Ellos están sufriendo a causa de Cristo. No es simplemente que el hermano le ha encontrado y le ha dicho, no me ha gustado lo que me has saludado el otro día así tan seco. No, hermanos, ellos están siendo perseguidos, amenazados, ultrajados. La persecución es tan grande que ellos han tenido que salir de sus ciudades natales para viajar a otros lugares donde no haya persecución del Imperio Romano. Y Pedro a estas personas le está diciendo, ustedes no devuelvan mal por mal. Ustedes no devuelvan insulto por insulto. Ahí se hace más difícil. Ahí se hace más difícil dar la respuesta oportuna y correcta cuando recibimos maltrato. Esa es la verdad de Pedro. Creyente, eres de bendición para otro cuando tú das la respuesta que Dios quiere cuando estás recibiendo maltrato. Y la respuesta que Dios quiere cuando recibes maltrato es, no devuelvas mal por mal. No devuelvas insulto por insulto. ¿Y por qué Pedro puede decir esto? Porque nos da un argumento y Cristo es el argumento. Nos recuerda que Cristo es el modelo a seguir. Por eso nos llamamos cristianos. Y vamos a volver un poquito atrás a 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 21. Y ahí nos da el ejemplo. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Si Él es el pastor, si Él es el guardián de tu alma, si es Cristo Jesús quien te ha dado misericordia, necesitamos que Él sea nuestro ejemplo. Necesitamos seguir sus pisadas. Y las pisadas que Él caminó fue no devolver mal por mal. No devolver insulto por insulto. No devolver calumnia por calumnia. Él fue manso y humilde. El que no cometió pecado. Eso es hermoso. Ni engaño alguno se halló en su boca. No respondió fuerte. Y no es que él no podía, hermano. Si tú recuerdas, cuando Jesús está siendo traicionado por Judas y vienen los principales oficiales a detener a Jesús, Pedro agarra su espada y le quita una oreja a Malco. Y en ese momento Jesús le dice, ¿qué te pasa? Si yo quisiera en este momento, bajaría una legión de ángeles y lucharían en contra de ellos. No es que Jesús no tenía la capacidad, el poder para responder con una legión de ángeles en aquel momento y destruyan a todos los fariseos, a todos los soldados romanos. Él sabía que había un plan mayor, era la cruz del Calvario. Y esto no tiene que ver, hermano, que yo no respondo devolviendo mal por mal o insulto por insulto porque no pueda. No. Quizás hasta tienes el derecho de hacerlo, según la ley del mundo. Pero la Biblia dice, es mejor si eres como el Señor, no devolviendo mal por mal, no devolviendo insulto por insulto, maldición por maldición, hablar mal, quejas y demás, no es la forma. Hermano, la venganza es del Señor. Recuerda esto, la justicia la da el Señor.
Mientras estés en este mundo, la injusticia va a ser parte de tus días. Todos los días habrá injusticia, todos los días verás injusticia, pero la única justicia viene de la mano del Señor. Tarde o temprano va a llegar. Dios no está haciendo oído sordo a los injustos, simplemente está siendo paciente porque un día Él va a derramar su ira y va a caer sobre los injustos. Es más, en el mismo capítulo que hemos leído, 1 Pedro 2:21, dice el verso 23, 1 Pedro 2:23, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué Jesús podía hacer esto? Porque Él confiaba en el Padre, que el Padre iba a ser justo, el Padre iba a juzgar con justicia. Hermano tuyo, ¿por qué podemos responder bien, con la actitud correcta cuando somos ultrajados? Porque sé que la justicia es del Señor y sé que Él es soberano y va a juzgar todas las cosas. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, verso 18 al verso 20. Y esto para que lo tengan en mente. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Cuando tú respondes con la actitud correcta, Dios un día va a hacer justicia sobre esa persona. Ahora, mi oración es que esa persona se arrepiente y cree en el Evangelio. Eso es lo mejor. Ese es el mayor deseo que podemos tener por alguien. Y termina el versículo diciéndonos, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y ahí bendición tiene que ver con un elogio, tiene que ver con hablar bien de otros. Hermano, ¿quieres ser feliz en este mundo caído? Bendice, sé de bendición. ¿Y cómo eres de bendición? Siendo misericordioso, compasivo, de espíritu humilde. ¿Qué más? No devolviendo mal por mal, no insultando, no devolviendo insulto por insulto. Así vas a ser de bendición y eso va a traer felicidad a tu vida. ¿Por qué puedes bendecir a otros? El argumento de Pedro es porque has heredado bendición. Y ahí la palabra herencia tiene que ver con gratitud, con gracia, con algo que ha venido gratis a tu vida. Has heredado algo que no merecías, por lo tanto no puedes demandar a alguien algo que tú ya has recibido sin merecerlo. ¿Por qué puedo ser de bendición para otros? Porque yo también he recibido esa misma bendición. ¿Por qué puedo ser misericordioso con otro? Porque yo he recibido misericordia. Por eso ese es el argumento de Pedro. Ustedes han heredado, han sido llamados con el propósito de heredar bendición, un regalo. Ustedes han sido benditos por Dios y ahora pueden bendecir a otros. Algunas aplicaciones en este primer punto, hermano. Las personas necesitamos ver que Cristo, los creyentes necesitamos ver que Cristo nos ha amado y ese amor condicional debe ser aplicado a otros, reaccionando bien, estando seguros de que debemos devolver el bien cuando nos tratan mal. Si quieres una vida tranquila y feliz de este lado de la eternidad, sé de bendición para otros. ¿Quieres librarte de contiendas, de conflictos? Sé de bendición para otros, de un mismo sentir, compasivo, fraternal, humilde, misericordioso, no respondiendo mal por mal, no respondiendo insulto por insultos. En segundo lugar, hermano, esto nos debería llevar a orar por los incrédulos. Ora por aquel que es tu enemigo, ora por aquel que te persigue, ora por aquel que te ultraja, porque lo mejor es que él conozca al Señor. Porque cuando una persona conoce al Señor, deja de ultrajar, deja de maldecir, deja de insultar. ¿Quieres que alguien cambie? Solo Dios puede hacerlo. Si es tu enemigo, si es tu jefe, si es tu empleado, si es tu presidente, ora por él. Ora para que la misericordia de Dios caiga a su vida.
Fuiste llamado de bendición y es un regalo y necesitas dar esa bendición a otros. Segundo punto, puedes ser feliz en un mundo caído buscando paz. Verso 10 y verso 11. Primero, puedes ser feliz en un mundo caído siendo de bendición para otros. Verso 8 y 9. Puedes ser feliz en un mundo caído buscando paz. Verso 10 y 11. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Pedro está citando el Salmo 34 para traer su exhortación para que tú y yo podamos tener un mejor panorama. Los creyentes pueden tener una respuesta apropiada en la hostilidad porque ellos están buscando paz y están siguiendo la paz. ¿Por qué puedes responder el mal con bien? Porque eres de los que busca la paz, porque eres de los que se apartan del mal. Un cristiano es el que ama la vida, un cristiano es el que quiere ver días buenos, días mejores. El creyente debe ser el primero en amar la vida, el creyente debe ser el primero en ver y anhelar días mejores. Pero sabes que, hermano, días mejores no vienen con justicia social, días mejores no vienen con un mejor partido de gobierno, días mejores no vienen con una mejor economía, días mejores no vienen con una mejor salud, días mejores no vienen con una nueva cotización del dólar, días mejores vienen con el poder del evangelio que transforma vidas, que trae pecadores al arrepentimiento. Días mejores van a venir cuando la gente pueda ver a Cristo como el regalo más precioso y todos los que han amado al Señor sean los que buscan la paz, sean los que refrenan sus labios de hablar engaño. Hermano, estructuras pecaminosas, ciudades, países corruptos no cambian con un nuevo partido de gobierno, no cambian con una nueva elección, no cambian con un nuevo referéndum, solo cambian con el poder del evangelio. Es lo único que se transforma. El creyente debe abstenerse de hablar algo que proviene del mal, debe refrenar su lengua, dice aquí el salmista David. Santiago nos dice que la lengua es indomable, propensa al pecado. Pero hermano, yo quiero decirte algo. El Espíritu Santo ha domado tu lengua. Él te ha dado dominio propio para que tú refrenes. Esta palabra tiene que ver no solo con frenar, dice refrenar. O sea, tienes que hacer un esfuerzo fuerte para, mejor me callo. ¿Por qué? Porque quiero buscar la paz. Quiero que la paz sea lo que me marca como creyente. Quiero ser de los que buscan hacer el bien a todos. Y aquí la palabra paz tiene que ver con una condición constante de tranquilidad. Entonces recuerden, no es que ellos no están en un estado pacífico como una sesión de espiritualidad y están tranquilo, paz. No están así. Ellos están siendo perseguidos, ellos están siendo ultrajados, a ellos les han quitado sus casas, ellos les han quitado sus bienes y Pedro les dice: ustedes busquen la paz. Hermano, tú y yo podemos tener paz porque la paz es algo interno, es un estado de tranquilidad que va a ir yendo hacia todas las áreas de tu vida, hacia tu familia, hacia tu trabajo, hacia tu forma de vivir. La paz va a estar en todo, la paz te va a dar armonía. Los cristianos debemos ser conocidos por ser pacificadores, por luchar, por hacer el bien. Dice, esta verdad, hermano, es difícil. La paz es bendecir. Ahora, una vez más, ¿por qué es difícil? Porque no son simples creyentes estos que están siendo la audiencia de Pedro, como nosotros.
Te aseguro que para nosotros es más fácil cumplir esto que para ellos. Ellos están siendo una vez más perseguidos, ultrajados. Nosotros, hermano, tenemos comodidades. Nos ha hecho un poco de calor porque todos estamos abrigados. Aire acondicionado, tranquilos, sillas cómodas, buen sonido, tantas cosas, hermano. Nosotros, y ¿sabes qué? Es como el pasaje de Pablo a Romanos. Mientras más cosas tenemos, más cosas Dios también nos va a demandar. Y si tú no estás siendo un hombre, una mujer pacificadora, una mujer de bien, no necesitas serlo. Necesitas ir un poco más atrás y ver si realmente Cristo es tu Señor. Y ver si realmente Él es tu Salvador. Si realmente has rendido tu vida a sus pies. Porque no quiero que este sermón se convierta en un sermón legalista, simplemente en algunas cosas que debes hacer, sino que quiero que veas más atrás y veas si eres de los que han recibido misericordia, que es como Pablo nos muestra el capítulo 2. Ustedes que han recibido misericordia pueden hacer estas cosas. Hermano, ¿quieres ser feliz en este mundo? Busca la paz y el bien. Esto va a traer verdadera felicidad, porque esto da la gloria a Dios, y cuando tú estás dando la gloria a Dios, vas a ser más feliz y más gozoso. Finalmente, el último punto, puedes ser feliz en un mundo caído porque el Señor te escucha. Puedes ser feliz en un mundo caído porque el Señor te escucha. Creyente, el Señor te escucha. Verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra todos los que hacen el mal. Los ojos del Señor es una cita del Antiguo Testamento que se relaciona con la vigilancia bondadosa del Señor sobre su pueblo. Como un padre está cuidando a sus hijos, los ojos están mirando, está cuidando a los justos, está escuchando sus oraciones. Y aquí las oraciones tienen que ver con la súplica, con el ruego. Dios escucha a los justos, Dios los mira, Dios los ve. Dios está consciente de la vida de sus hijos. Esto debería ser un gran incentivo para nosotros, hermano, porque sí puedes estar sufriendo, sí puedes estar siendo ultrajado, sí puedes estar padeciendo necesidad, pero si estás respondiendo con la actitud correcta, siendo de bendición para otros, buscando el bien y la paz, Dios está viendo. Dios no es ajeno a tus dolores, Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Él está ahí, sus ojos están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que han sido justificados mediante el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tú has sido declarado justo no porque eres justo, sino porque has puesto tus pecados en Cristo Jesús, y como Él ha sido declarado justo en la cruz del Calvario después de recibir la ira de Dios que deberíamos haber recibido tú y yo, ahora nosotros podemos en Cristo ser declarados justos delante de Dios. Porque Dios ve a su Hijo y no a nosotros. Así que si eres justo, si te has rendido a Cristo, si has recibido su misericordia, hermano, Dios te escucha. Dios está viendo. Dios no es ajeno a tu sufrimiento. Dios no es ajeno a tu billetera vacía. Dios no es ajeno al trato que te da alguien que no te ama y no te quiere. Dios está viendo. Para ilustrar esto, nosotros hace 7 semanas, quizás ya 6, hemos tenido una hija, Emma. Emma está con nosotros ya más o menos 7 semanas. Y los que han sido padres saben esto de que los ojos tenían que estar sobre Emma. Respira, ¿está bien? ¿Qué es ese ruido? Estábamos padres preocupados por el bienestar de Emma, especialmente los 2-3 primeros días. Si no estaba yo viéndola, mi esposa iba a estar viéndola, pero ambos estábamos por lo menos los 3-4 primeros días viendo que ella esté bien. Los ojos de nosotros estaban sobre Emma. A veces yo la miraba, a veces su mamá la miraba. Esa es la edad del Pedro y del salmista. Los ojos del Señor están sobre los justos. Él está viendo. Él está viendo, Él está entendiendo su camino. Él sabe por qué estás pasando por algo, porque el Señor es soberano y Él está. Ahora hay una segunda parte en este texto. Dice nuestro texto, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Una vez más, hermano,
Porque puedes devolver bien al mal, porque puedes no responder insulto por insulto, porque confías en que Dios hará justicia. Y esto es lo que nos muestra. El rostro del Señor está sobre todos aquellos que hacen el mal. En el Antiguo Testamento esta frase está relacionada con juicio. El contexto es cómo Dios va a manifestar su ira contra todos aquellos que hacen lo malo. Ahí Dios ya no está viendo como un padre a un hijo, sino está viendo como un policía a un delincuente. Y diciéndole, ya te toca. Es el rostro del Señor, está sobre ellos. Ellos van a ser castigados, simplemente está esperando la sentencia final. Entonces hay dos tipos de caminos hoy, hermano. El primero es que los ojos del Señor estén sobre ti como un padre bondadoso que ama, cuida y disciplina a sus hijos. Y el segundo es que el rostro del Señor esté sobre ti como un juez que tarde o temprano va a juzgar todas las cosas. 3 puntos en esta mañana, hermano. El primero, puedes ser feliz en este mundo caído cuando eres de bendición para otros. Creyente puede ser feliz en este mundo caído cuando buscas paz y bien. Y finalmente, creyente puede ser feliz en este mundo caído porque Dios escucha y te ve como un padre a un hijo. ¿Te preocupa esforzarte por producir buenas obras con este mensaje? Te entiendo. Yo no quiero que pienses que esto se trata de obras, que esto se trata de pensar, de hacer lo bueno, lo malo, y que al final Dios va a evaluar, a ver, este tiene 90% de bien, este 60% de mal. No se trata de esto. Se trata de que Dios ya evaluó a alguien, a su propio hijo. Y su hijo, dice el mismo Pedro en el capítulo 2, que no cometió pecado, no se halló engaño alguno en su boca. Él, cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Él, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga todas las cosas. Hermano, ¿eres de los que sí ha devuelto mal al mal? ¿Eres de los que sí ha devuelto insulto por insulto? Necesitas a Cristo, porque Él ya cumplió lo que tú no podías cumplir. Porque Él fue el que no cometió pecado. Porque Él fue el que no respondía mal por mal. Pedro nos está exhortando a que mires a Cristo y recibas este nuevo nacimiento, una herencia inmarchitable, incorruptible, imperecedera. Nos recuerda de que somos llamados de tinieblas a su luz admirable para ser apartados para Él. Por eso, hermano, si no tienes a Cristo, no puedes seguir a Cristo. Necesitas a Cristo y su nuevo nacimiento. Ser adoptado como un hijo obediente. Hermano, en este mundo caído puedes poner tu esperanza en Jesús, el justo. En Él tú y yo tenemos perdón y somos justificados. Su justicia nos es imputada por medio de la cruz del Calvario. Así que puedes poner tu esperanza en Él. Recuerda, el cristiano es el que busca la buena vida y el bien. Al enfrentar el sufrimiento, hermano, respondemos con bendición, buscamos la paz, nos apartamos del mal, porque somos herederos de bendición y damos bendición a otros. Ponte de pie y podamos orar. La próxima vez que estés teniendo un día malo, que estés detestando tu vida, recuerda el Salmo 34. Recuerda 1 de Pedro capítulo 3 del 8 al 12. La próxima vez que estés a punto de gritar a alguien, recuerda que a ti no te gritó el Señor. Recuerda que la última vez que estés queriendo hacer el mal, devolver el mal a alguien, recuerda, a ti no te han devuelto el mal cuando hiciste lo malo. La próxima vez que quieras vengarte por ti mismo, recuerda que sobre ti no han ejercido venganza, sino que más bien ha caído gracia, amor, misericordia, sino que más bien el Padre te ha abierto sus brazos con amor, con gracia. Ese es el camino,
el amor de Cristo. Eso debe constrangir nuestros corazones para que nos acerquemos a Él y podamos hacer eso con otros. Hermano, nunca vas a tener el argumento suficiente para tratar mal a alguien. Nunca. Porque a ti Dios nunca te trató mal, sino Él te aceptó tal y como eres. Te limpió, te lavó, te hizo un hijo, te puso vestidura nueva. Así que puedes bendecir a otros. Y si todavía hay maldad por ahí, recuerda, la justicia es del Señor y Él la va a ejercer sobre cualquiera que aborrece. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Es difícil, dura de oír, Señor. Ayúdanos a entender esta verdad. Queremos ser de bendición para otros, queremos buscar la paz y estar confiado que tú nos estás escuchando, Señor, y nos estás viendo como un padre que cuida a sus hijos, Señor. Gracias, Padre. Que los que no te conocen en esta mañana, Señor, puedan venir a ti. Amigos, si no conoces a Dios, habla con Él. Pídele perdón por tus pecados. Recibe misericordia en lugar de ira. Hoy es el día. Señor, habla a cada persona. Trae, Señor, a gente de tinieblas a tu luz admirable y que más personas podamos estar glorificándote, honrándote, buscando paz y bienestar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.